¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí una vez más en nuestra transmisión especial que tenemos de cada mes. En esta ocasión vamos a estar acompañados de nuestro buen amigo Jesús Mosía del canal de YouTube Sabiduría Espiritual. Nada más si estoy esperando que se conecte, Jesús, nada más si puedes activar tu camarita. Así ya está. Bien, bueno, pues en esta ocasión él nos va a compartir un tema bien interesante, lo que es el budismo, el hinduismo. Es un tema interesante que yo le sugerí porque, bueno, acá en nosotros en América es una temática que yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos o conocemos muy poquito, cualquier cosita, pero yo siento, es mi humilde opinión, ¿verdad? Que si lo poquito que conocemos acerca de estas corrientes, pues lo hemos visto más que nada por el New Age, pero no a profundidad. Sabemos que el New Age es una mezcla, una mezcolanza total, que agarraron de aquí, agarraron de allá, agarraron de la gnosis, agarraron, no sé, de la cábala, o sea, hicieron un sincretismo total. Entonces, bueno, pues esa fue la sugerencia de que pudiéramos profundizar un poquito y bueno, pues máxime con nuestro buen amigo que él ya tiene pues un poco más de conocimiento y bueno, por lo cual les quiero dar la bienvenida a todas las personas que ya se vayan a ir conectando directamente y las personas que nos van a escuchar en diferido, así que bueno, bienvenidos todos y bienvenidos aquí también en la mesa de trabajo. Está aquí mi compañero de la mesa, está Julio Gaitán y bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Lili, buenos días. Un saludo también a Jesús y a todos los amigos que ya se están conectando. Y pues vamos a ver estos dos temas, ¿no? Que así como mencionabas, aparte que han sido pues muy tomados por parte de la New Age, también hay un poquito de demonización contra estos temas, ¿no? Que a Sí, veces no los comprendemos, no comprendemos muy bien a las otras culturas cómo ellos veían las cosas, ¿no? Y pues aquí tenemos al experto en el tema que nos va a dar ahí un poquito de luz. Sí, muy bien. Gracias, tú, Julio, y darle la bienvenida, bueno, pues aquí a nuestro buen amigo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Lili. Buenos días, Julio. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, la verdad es un tema de interés porque precisamente como ustedes mencionaban, en estos movimientos de nueva era, a veces se distorsiona la información y al final viene siendo exactamente lo mismo que pasa con el cristianismo, en donde hay muchas corrientes, pero distorsionan el verdadero mensaje que ayuda a la transformación. Entonces, esperemos que la poquita información que vamos a compartir sea de su agrado, de su interés y que pueda ayudarles, Así es. Y fíjate, para ya ir comenzando, bueno, pues aquí tú tienes el espacio, la libertad de lo que tú quieras comentar, Jesús, al respecto de cada filosofía. Pero bueno, primeramente a mí me surge una inquietud, ¿no? O sea, ¿qué son realmente el budismo y el hinduismo? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Son ambas? Que muchas personas, como decía Julio, ¿no? Podemos, o bueno, yo en su momento, yo sí lo hice, ¿no? Cuando yo estuve en la iglesia cristiana, máxime, ¿no? O sea, ahí te decían, no, como que ya te vas a meter al budismo o ya te están hablando por allá, ya te están hablando palabras bonitas y se demonizaba, ¿no? No, es que eso es del diablo, ya eso, entonces, ¿por qué eso? ¿Qué sería eso? Esas corrientes. ¿Son religiones, son filosofías, o como tú estabas diciendo, ¿no? Porque lo mismo pasó con las enseñanzas de Jesús, que se inventaron el cristianismo, ¿no? Como una nueva religión. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, Lili. Mira, aquí
Lili, no sé si me permiten 5 minutitos. Bueno, menos un minuto. Mi gato está allá afuera y está rasguñándome la puerta. Okay, Espérenme no te preocupes, tantito. si quieres, Sí. entonces puedo dando unos conceptos. Ok. Bueno, en lo que viene aquí Jesús, a ver qué nos pudiera decir él al respecto. Bueno, pues yo vi, ¿verdad?, que el budismo, bueno, entre lo que yo investigué, dice que es una religión y filosofía espiritual basada en las enseñanzas de Buda, Siddhartha Gautama, que busca la liberación del sufrimiento humano, de sus deseos, pasiones y dolores a través de la eliminación del deseo y la ignorancia. Se fundamenta en las 4 nobles verdades y el camino óctuple con el objetivo de alcanzar la iluminación y el nirvana. Algunos puntos clave del budismo: el objetivo final es el nirvana. Ya ahorita al pasito nos va a ir explicando esos conceptos Jesús. Y el propósito esencial es superar el sufrimiento, que es el dukkha, y poner fin al ciclo del renacimiento, samsara, alcanzando el nirvana, que es un estado de liberación, paz y extinción del deseo y la ilusión. Otro punto clave que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hagamos nuestra investigación, porque hay que hacerlo, chicos. Les recuerdo que estas temáticas, bueno, pues Jesús amablemente nos va a compartir la información que él tiene, su conocimiento, pero a nosotros nos toca, ¿verdad?, corroborar lo que él nos va a platicar, ampliar. Hay que investigar, chicos, porque pues aquí no estamos como para exponer aquí en esta mesa de trabajo, de decir que esto es una verdad absoluta, y si la es, bueno, pues ya nos tocará a nosotros corroborarla. Y bueno, en otros puntos clave del budismo están las 4 verdades, que son el núcleo de las enseñanzas del Buda. Probablemente ahorita lo vaya a exponer Jesús. Otro punto clave a investigar en el budismo es el noble camino óctuple, que es el método práctico dividido en 8 aspectos que conduce al cese del sufrimiento o nirvana. Otro punto clave sería lo que es el concepto del karma y la reencarnación y la tan sonada, ¿no?, rueda de samsara. Otro punto clave serían las 3 joyas o refugios que los budistas toman el refugio en ellas como una guía y un apoyo. Y finalmente otro punto clave sería el conocer los 5 preceptos o pautas éticas y básicas para una conducta positiva. Eso nada más como para empezar, pero ya yo te comentaba, Jesús, con lo que tú quieras aportar. Así que bueno, pues ahora sí, te damos la palabra. Adelante, Jesús. Sí, Lili, fíjate que la primera pregunta, bueno, así como se mencionó, si son religiones o si son corrientes filosóficas, pudiéramos decirlo que sí, porque son corrientes filosóficas. Recordemos que la palabra filosofía es amor por la sabiduría. Entonces estas 2 corrientes buscan la transformación en el hombre, obviamente de una manera positiva. Acá en el caso del budismo, bueno, iniciaríamos con ese tema del budismo. Sí hay una diferencia de religión ahí con el budismo, porque el concepto de la palabra religión quiere decir ligar o reconectar nuevamente con la divinidad. Para poder conectarnos nuevamente con la divinidad se requieren una serie de pasos. Es un grupo de personas en donde dan lectura a documentos sagrados, en donde se realizan rituales y se realizan cantos, y de esta manera se cree que llevando estos pasos se conecta nuevamente con la divinidad. Eso es lo que en sí significa la palabra religión. Acá en Occidente ya tiene otro significado la religión, porque hablamos acerca de iglesias y sobre todo de denominaciones protestantes.
Por ahí, en nuestro poco conocimiento, incluimos que pertenecen a la familia abrámica, que en este caso serían a los judíos y a los musulmanes. Y en Occidente, cuando hablamos acerca de la palabra religión, es lo primero que se nos viene a la mente, una iglesia o una denominación que pertenece a la familia abrámica. Pero en sí, lo correcto, la palabra religión quiere decir religar o conectar nuevamente con la divinidad a través de una serie de pasos, que era lo que estábamos mencionando. Y el primer punto aquí importante es que el budismo no es una religión. El budismo sí lleva una serie de prácticas y rituales, pero no es para conectar con la divinidad. Entonces ahí el budismo sí es completamente diferente a una religión, como ahorita lo observamos, lo que significa esta palabra y el concepto también que tenemos aquí en Occidente. Entonces, si es religión, o sea, cuando llega aquí a Occidente y sobre todo a estos países, sí se considera religión porque tiene que pagar impuestos. Así es como están dados de alta, se pudiera decir que en el régimen fiscal, como una religión, pero solamente para el pago de los impuestos y los permisos legales para poder tener ese tipo de escuelas. Por eso también se le considera una religión, pero haciendo el análisis profundo, no es una religión. ¿Por qué? Porque el budismo, sus enseñanzas no están enfocadas en reconectar o ligar nuevamente con la divinidad. Incluso el Buda trata de siempre, en sus enseñanzas cuando las estamos viendo, siempre trata de darle la vuelta a ese tipo de preguntas. Si existe Dios, quién es Dios, si a través de la meditación podemos conectar nuevamente con la divinidad. Hay parábolas de parte del Buda haciendo mención de que no deben de enfocarse en eso. Lo más importante en las enseñanzas del budismo es extinguir el sufrimiento. Y aquí viene, se pudiera decir que parte importante del budismo, o el punto central del budismo, pues es la historia de Siddhartha Gautama, el Buda. La palabra Buda quiere decir despierto o iluminado. Y Siddhartha Gautama no es un dios, simplemente es una persona que encontró las respuestas que él estaba buscando, que es al origen del sufrimiento, y de esa manera él se libera del sufrimiento. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, o quieren que profundicemos un poquito más en la vida de Siddhartha Gautama, iniciando obviamente con el budismo. Ok, bueno, ya aclarado esa parte, ¿no? Que te había preguntado, mira, porque yo también tomé varios conceptos, e incluso, mira, la imagen que compartí, porque yo estaba buscando algo que representara o de entrada, ¿verdad? Que es el budismo, y mira, fíjate, ahí lo dice, es una religión. Y sí, yo también entiendo que, pues es el mismo caso hablar de Jesús. Inmediatamente las personas ubican que vamos a hablar de religión. De hecho, aquí estaba viendo uno de los mensajes en el chat de Gerardo Reyes que decía, dice religión, más de lo mismo, bye. Bueno, pues si no se quedan a escuchar el programa completo, pues no se van a enterar, ¿verdad? Pero, no, sí, adelante, si quieres ya profundizar con quién fue el Buda. Adelante, Jesús. Sí, y esto es algo interesante porque, como te digo, como de cierta manera somos ignorantes y no nos damos esa oportunidad de tener mente abierta e investigar a profundidad, cuando decimos palabra religión, a nuestra mente se nos viene una iglesia y no es así. Entonces, sí es religión simplemente por asuntos legales, pago de impuestos, pago de permisos. Y en los países de Occidente así es como están dados de alta como religión, porque no se toma como una escuela filosófica por completo, porque sí tienen rituales, pero estos rituales no son para la conexión con la divinidad. Entonces nada más eso que quede bien claro. En sí, pues no es una religión.
Y ahora, profundizando un poquito ahí con Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era un príncipe. Él nació aproximadamente 500 años antes de la vida de Jesús o del Jesús histórico que nosotros conocemos de la Biblia. Él vivió en el norte de la India y aquí la historia interesante es que sus padres, el rey Suddhodana y la reina Maya, en esa parte donde ellos reinaban eran buenos reyes. El pueblo realmente les amaba. Era un reino próspero. La única diferencia es que ellos no podían tener hijos. Un día en un festival, la reina Maya, mientras se echaba una ducha o se estaba bañando, tomó la decisión de descansar dentro de, se pudiera decir que era como una piscina, y se quedó dormida. Ella tiene un sueño en donde ve un elefante blanco brincando entre las nubes. Este elefante baja de los cielos y con su trompa toca su vientre. En ese momento ella se despierta, le platica a su esposo el sueño y mandan a hablar a los sabios. Entonces los sabios, los místicos de esa época interpretan que ese sueño es de que ella quedó concebida por la divinidad. Y sí, efectivamente ella quedó embarazada y a los 9 meses pues tuvo a este niño, a Siddhartha Gautama. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que su madre muere después de 7 días de que da a luz, muere, y su padre toma por esposa se pudiera decir que a su cuñada. Ahora, aquí lo importante es que el rey Suddhodana nuevamente vuelve a hablar a los sabios y pide que puedan predecir el futuro de Siddhartha Gautama. Ellos ven 2 futuros en este niño. Uno, en donde si a él se le enseñaba en las artes del reinado, en los artes de la guerra, del gobierno, de los negocios, este niño iba a conquistar todo el mundo. Iba a ser un rey próspero y obviamente pues la promesa, ¿no? Como te menciono, de que él iba a gobernar todo el mundo. La otra interpretación que a los sabios les agradó es que ese niño, si era instruido por el lado espiritual, según las tradiciones de la India y según las tradiciones védicas, ese niño iba a ser un salvador del mundo. Ese niño iba a encontrar el origen del sufrimiento y cómo extinguirlo. Entonces el rey Suddhodana se molesta con esa interpretación y tiene miedo de que su hijo tenga algún conocimiento acerca de las cosas espirituales. Entonces el padre lo cuida durante mucho tiempo. Estamos hablando un aproximado de unos 33 años. Nada más, en esos 33 años él vive solamente en 3 palacios que según la temporada de calor, invierno, primavera, se trasladaban y vivían cierto tiempo ahí. Pero Siddhartha Gautama nunca conoció qué era lo que había en el exterior, nunca conoció su reino, nunca conoció personas, solamente personas que vivían ahí en los palacios. Ahí al niño, el papá, para amarrarlo más, trató de hacerlo adicto pues a las bebidas alcohólicas, a hierbas alucinógenas, a la vida desenfrenada en la sexualidad. Siempre había fiestas desenfrenadas y la historia de Siddhartha es que esas cosas a él no le hacían feliz. Él veía cómo otras personas eran felices, veía cómo su padre era feliz, pero él no era feliz. Su padre nota esto y dice, pues a lo mejor lo que él necesita es formar una familia, y a los 16 años lo casa a Siddhartha Gautama, muy joven. La esposa, no recuerdo ahorita el nombre, pero era muy buena esposa y siempre lo acompañó, siempre lo escuchó en todas sus inquietudes. Y algo que menciona ahí hay un libro muy importante, se los voy a recomendar, se llama El Buda, el Príncipe de la Luz, así se llama ese libro.
y dice que por las noches, después de que terminaban sus parrandas, Siddhartha siempre se quedaba observando la luna. Siempre la observaba y siempre estaba en reflexión de que si realmente eso era la vida, o sea, si todas las personas así vivían, en el desenfreno. Esa siempre fue su reflexión. Entonces llega la edad de 30 años y él está desesperado ya por salirse del palacio. Ya no está bien, ya no está contento. Y su padre sí le planea una salida con un chofer que está todo construido o dirigido para que pase por ciertos lugares y que Siddhartha Gautama en realidad pues no vea el pueblo. Lo va a llevar por ciertos senderos del bosque y lo va a regresar. Resulta que cuando salen, tiene ahí una experiencia en donde ve a 4 personas en diferentes días. A la primera que ve a una persona anciana. Y él se asusta cuando lo ve. Cuando van en el carruaje, él ve a un anciano por esa vereda y él se asusta. Y le menciona al chofer, le dice, oye, ¿qué es lo que le está pasando? Dice, mi señor, pues es que él está viejo. ¿Cómo que viejo? No entiendo qué es eso. Lo que pasa es que a través del tiempo, pues los humanos envejecen. Su cuerpo se deteriora y pues envejecen. Y le pregunta, ¿y eso también a mí me va a pasar? Sí, también a usted, mi rey, a usted también le va a pasar. ¿Y hay alguna medicina o algo para evitarlo? No, no hay. No existe una medicina para evitarlo. Todos pasamos por ahí. ¿A mi padre también le va a pasar? Sí, a su padre también le va a pasar. Entonces él llega esa noche y empieza a reflexionar de por qué envejecemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que provoca el envejecimiento? Era su reflexión. Al siguiente día vuelven a salir por otra vereda, también entre el bosque, y escuchan a una persona gritando, gimiendo. Entonces él se baja del carro, empieza a buscar entre los arbustos y ve a una persona enferma, creo que tenía lepra, y se asusta también y le dice, oye, ¿qué tiene él? Él está enfermo, mi señor. ¿Cómo que está enfermo? ¿Qué es eso? Bueno, pues es que mientras estamos en la vida nos enfermamos, ya sea por un resfriado, ya sea por esto. Le empieza a explicar y le dice, ¿y todos se enferman? Sí, todos se enferman. Entonces ahora cuando él regresa a la casa, él empieza a reflexionar, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto de enfermarnos? ¿Qué es lo que provoca la enfermedad? Y está en esa reflexión. En su tercer día, cuando él sale, ven un funeral. Van cargando un cuerpo con una persona muerta y las personas pues van llorando, van quemando el incienso y se siente el ambiente pues que nosotros conocemos, ¿no? De cuando muere un ser querido y vamos a un funeral. Entonces él empieza a preguntar qué fue lo que le pasó a él. Dice, no, pues es que ya está muerto. ¿Qué es eso de muerto? O sea, ¿qué es? No, pues ya es la extinción de la vida. El cuerpo ya no se mueve. Es la separación de nuestros seres queridos, de las personas que queremos y tarde o temprano pues nos pasa. A mí me va a pasar, sí. A mi padre también, sí. A su padre también. Entonces él se vuelve a ir con esa reflexión. Al cuarto día, cuando él sale, ahora se encuentran a una seta, se encuentran a un monje meditando debajo de un árbol. Y él le pregunta, ¿quién es él? ¿Por qué él está rapado? ¿Por qué él tiene esas túnicas? ¿Qué es él? Pues él es una seta. ¿Y qué es una seta? Una persona que se aleja de su familia, se aleja de su trabajo, se aleja de su comunidad para encontrar respuestas existenciales. Ya sea el origen del universo, ya sea el origen de Dios, quién es Dios, y dedican su vida en la meditación hasta encontrar pues las respuestas que él está buscando. Y él se lleva esa imagen y él empieza a sentir que él necesita hacer eso, él necesita tener un viaje. Él va y enfrenta a su padre y le dice, pues yo me tengo que ir del palacio. Y le dice, no te puedes ir, hijo, no te lo voy a permitir. Tú debes de ser rey, tú debes de tener hijos y debes de gobernar el reino. Y le dice, no, padre, no puedo hacerlo. Yo tengo muchas preguntas. Pero mira, vamos a hacer esto. Si tú me prometes que no voy a envejecer, si tú me prometes que en un futuro no me voy a enfermar, y si tú me prometes que no voy a morir, yo me quedo como rey. Si tú me das esas respuestas, yo me quedo como rey.
El papá, pues sabiendo que no puede darle respuesta, le dice, está bien, vete, pero llévate al chofer que te acompañe en tu viaje. Le dice, te voy a dejar ir, pero necesitas llevarte al chofer porque allí en el bosque pues hay bandidos y tú no sabes defenderte muy bien. A pesar de que era un excelente guerrero, él no quería que combatiera, sino que el chofer estuviera ahí al tanto de él. Como sabía que su padre tal vez no lo iba a dejar ir, pues le acepta esa propuesta y se van los dos. Llega a las orillas del pueblo para adentrarse más hacia el bosque y despacha a su chofer. Le dice, yo aquí continúo solo. Aquí yo voy solo y regrésate al palacio, cuida a mi esposa, cuida a mi hijo, porque antes de irse su esposa no quiere que se vaya, lo quiere retener diciéndole que está embarazada y que debe de quedarse a cuidar a su hijo, pero no hay nada quien lo detenga. Al ver que en el palacio no le va a faltar nada a su esposa y a su hijo, pues él toma la decisión de irse. Y dura 6 años en el bosque estudiando diferentes tradiciones védicas, hinduistas, jainistas y todo tipo de corrientes famosas de esa época. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. La última tradición que él adopta pues es el ascetismo extremo, en donde ellos solamente se alimentaban con un grano de arroz, en donde ellos no se bañaban, en donde ellos vivían en la intemperie, en donde ellos vivían en tumbas, vivían en los panteones y vivían de una manera, pues es un ascetismo muy extremo, a tal grado de que era un huesito. Siddhartha Gautama, por ahí andan unas imágenes cuando están contando esta historia en donde Siddhartha Gautama pues era un huesito. De entre todos sus amigos que se encontraban ahí, se pudiera decir que él era el más avanzado en esta rama, en esta práctica del ascetismo. Ellos creían que la única manera de encontrarle respuestas al sufrimiento era precisamente vivir al límite del sufrimiento. Entonces ellos explicaban que debe de haber un momento en donde está uno a punto de morir y tiene uno conciencia estando en su cuerpo físico y cruzando la línea de la muerte. Y de esa manera para ellos eso era alcanzar la iluminación y encontrar las respuestas al sufrimiento. Y Siddhartha Gautama llegó a esos extremos. Un día estaba tan débil que cayó a un río. El río se lo llevó, pues estaba bien delgadito y una niña de 7 años lo saca del río. En esa época para los habitantes de la India pues no era extraño ver a este tipo de personas. Ellos sabían que había ascetas, había monjes, había practicantes y para los niños no les causaba miedo ni temor. Entonces saca a Siddhartha y le ofrece un plato de arroz con leche. Siddhartha en su debilidad dice que extiende su mano, toma un pellizco de arroz con leche, lo lleva a su boca y dice que él puede sentir cómo la energía al momento de comerlo y de tragarlo, dice que él empieza a sentir cómo su cuerpo empieza a correr energía. Y él empieza la reflexión, él empieza a decir, creo que el camino extremo del ascetismo pues no es el camino correcto. Correcto. Toma la decisión de darse una ducha, la niña le lleva otras túnicas que al final de cuentas pues vienen siendo trapos, pero mejores que los que él traía. Se rasura, se corta la barba, se arregla su pelo y come. La niña le lleva comida y empieza a comer. Sus amigos lo ven y se empiezan a burlar de él. Le empiezan a decir que pues ya se alejó de las enseñanzas del ascetismo, que él está cometiendo un error, que estuvo a punto de alcanzar la iluminación. Y él les dice, no chicos, yo creo que este camino no es el correcto. Ni los lujos en un extremo, ni tampoco el ascetismo así, o sea, tan extremo. No creo que sea el camino, debe de haber un equilibrio. Yo en este momento me retiro de aquí y voy a buscar mi propio sendero. Entonces él se aleja de ese grupito y ve un árbol de higuera. Y él se sienta ahí en posición de meditación y dice, yo no me voy a levantar de aquí hasta que encuentre las respuestas al origen del sufrimiento y su extinción.
él empieza a tener una introspección en su meditación, en donde empieza a reflexionar acerca de el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades, el dolor físico, la muerte. Y él en ese momento, él encuentra las 4 nobles verdades, que son las que vamos a analizar a continuación. Y él alcanza la iluminación, que es lo que significa la palabra Buda. El Buda significa el despierto o el iluminado. Mucha gente alrededor, supuestamente en la historia cuentan que él empezó como a brillar. Su cuerpo tuvo como una transformación en donde desprendía una pequeña porción de luz en todo su cuerpo. Cuando él se levanta, él tiene una visión en donde ve a Brahma, y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando un poquito del hinduismo. Él ve a Brahma, que viene siendo el creador, y él le pide que eso que él encontró en su meditación pueda compartirlo con las personas que estaban ahí, con todo el mundo. El Buda le dice que las personas no tienen la capacidad de entenderlo, que sería muy difícil enseñarles. Y Brahma le pide que no lo vea así, de esa manera. Que él, si encontró las respuestas, él tiene que compartirlas para ser un salvador del mundo. Y en esa conversación que él tiene con aparentemente Dios, el Buda toma la decisión y dice, está bien, voy a acomodar lo que yo encontré en mi introspección de una manera que sea tan sencilla que cualquiera que lo lleve a la práctica alcance la iluminación y encuentre las respuestas al origen del sufrimiento. Entonces él se levanta, se regresa nuevamente con sus amigos, porque para él era importante compartir esa información con sus amigos, y lo ven de lejos sus amigos y empiezan como a pendejearlo, empiezan a decir, ay, viene este cabrón, vamos a burlarnos de él, vamos a escupirle ahorita que pase por aquí, Cuando él se llega acercando, dice que él extiende la mano como saludándolos de, amigos, ya encontré las respuestas al origen del sufrimiento. Y cuando ellos estaban a punto de insultarlo, ya dicen que es como si les hubieran amarrado la boca, y había algo diferente ya en Siddhartha Gautama. Ellos se dan cuenta de que realmente él había encontrado la iluminación. Y se tranquilizan y les empieza a decir, quiero enseñarles el camino del Dharma, que es una de las palabras que se relaciona ahí con el hinduismo y que también conocemos de la nueva era, ¿no? La vemos muy mencionada, el Dharma, el Karma. El Dharma. Ajá. Entonces él les dice, les voy a enseñar el Dharma, he encontrado la esencia del Dharma, quiero que me acompañen. Entonces se adentran en el bosque y él ahí imparte el primer discurso de las 4 nobles verdades. Y él enseña que existen 2 clases de sufrimiento. Esa es la primera verdad. Esa es la primer noble verdad, que existe, que todo es sufrimiento, absolutamente todo. Desde el momento en el que nacemos hasta en el momento en el que morimos, todo es sufrimiento. Pero explica que hay 2 tipos de sufrimiento. El primero de ellos es físico. Este sufrimiento físico en donde envejecemos, en donde enfermamos, en donde sentimos dolor si alguien nos golpea nuestro cuerpo o perdemos una extremidad, y la muerte incluso es sufrimiento. Y dice que este sufrimiento físico es un destino. Fíjense bien la palabra que él utiliza. Es un destino en el cual todos los hombres o toda la raza humana pues está destinado. No existe absolutamente nada que pueda evitarlo. No hay medicina, no hay una poción mágica que pueda revertir el envejecimiento o llegar a la muerte. No existe nada. Y él dice, entendiendo este simple hecho de que el cuerpo físico está sujeto al envejecimiento, a las enfermedades, al dolor y a la muerte, debe de ser liberador. Ese simple hecho de entenderlo debe de ser liberador para nosotros. Es una verdad que es liberadora. Después explica que existe otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento psicológico. Y aquí viene la segunda noble verdad. La raíz del sufrimiento psicológico es la ignorancia, el apego o el deseo
y la aversión, que tiene que ver con la ira, con el odio. Entonces él empieza a explicar que esta es la raíz del sufrimiento psicológico, porque al ser ignorantes y no comprender primeramente esta verdad, que el cuerpo físico está sujeto al sufrimiento, somos ignorantes de que cuando tomamos la decisión de casarnos con alguien, ignoramos que con el paso del tiempo nuestra manera de pensar cambia. Cuando somos padres y tenemos hijos y nuestros hijos van creciendo, ignoramos que ellos, llegando a una edad adulta, van a tomar sus propias decisiones y se van a ir, se van a alejar. Y nos apegamos a las personas o a las cosas, considerando ignorantemente que nos pertenecen. Ignorantemente pensamos que la persona con la que nos hemos casado siempre va a pensar igual que cuando nos conocimos. Entonces, cuando llega ese punto en donde, ¿sabes qué? Pues yo ya no concuerdo con tus ideas, ¿sabes qué? Creo que es mejor la separación, porque hubo un tiempo cuando iniciamos, pues yo sí te quería, pero en este momento ya no, mis ideas han cambiado y pues yo me tengo que ir. Entonces, el apegarnos a las personas, el apegarnos a nuestro trabajo y lo perdemos, el apegarnos a las riquezas, el apegarnos a los deseos mundanos, al sexo, a las drogas, y al no conseguirlas, al no conseguir lo que nosotros queremos, en esa ignorancia y en ese deseo se ejerce también la ira. Empezamos a sentir odio con las personas que nos rodean. Empezamos a sentir ira al haber perdido nuestro trabajo, al no conseguir nuevamente el dinero o mi calidad de vida, y eso causa un sufrimiento psicológico. Entonces, las primeras dos nobles verdades es la verdad y el origen, la verdad del sufrimiento. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento psicológico. Y la tercera noble verdad que explica el Buda es que el sufrimiento psicológico sí se puede extinguir. El otro no, el otro pues estamos destinados a eso, al sufrimiento físico. Pero el sufrimiento psicológico nosotros sí podemos extinguirlo. Y la cuarta noble verdad es que ¿cómo podemos extinguir ese sufrimiento psicológico? Es a través del camino óctuple, la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la conducta correcta, el pensamiento, no, el modo de vida correcto, la meditación correcta, la vida ética. Entonces son 8 principios o son 8 visiones que nosotros debemos estar practicando. Ahora, aquí haciendo un poquito del Dharma, nosotros sabemos que la ley del karma es una ley que nos dice que si nosotros actuamos mal, en consecuencia, vamos a tener un resultado negativo por actuar de una manera mala, por actuar negativamente. En el caso del budismo, el Dharma nos está diciendo que si yo actúo de buena manera en primera instancia, nosotros mismos nos limpiamos del pecado o de los errores cometidos. Y en consecuencia también traemos un resultado positivo a nuestra vida. Esa es la interpretación del Dharma en el budismo, porque en el hinduismo sí tiene otra interpretación. Entonces, cuando hablamos del budismo, también es causa y efecto, pero de manera positiva, que en un futuro nos asegura también, actuando de esta manera con el camino óctuple, a una reencarnación más favorable para lograr la liberación del sufrimiento. Ahora, hay otra palabra, ¿no? Que por ahí mencionaste, que es el nirvana. El nirvana es el cese de este ciclo de encarnaciones, del samsara. El samsara es el círculo que tiene que ver con la ignorancia, el deseo y la ira por seguir reencarnándonos en este ciclo de humanos en el sufrimiento. Y el nirvana es el ya no encarnarse, el ponerle fin a este ciclo del samsara. Eso es lo que en sí significa la palabra nirvana. Es el cese del ciclo de reencarnaciones como seres humanos
y seguirnos encarnando, seguirnos encarnando en un ciclo de sufrimiento. Ahora el nirvana, ahí lo que enseña el budismo es que nosotros se pudiera decir que nos unimos con esa luz inconmensurable, con la fuente, y ya no reencarnamos, sino que regresamos de donde nosotros vinimos. Nada más que el Buda lo dice con otras palabras. Él habla acerca de la luz búdica o algo así. No recuerdo ahorita muy bien, pero eso es a lo que se refiere el nirvana. Y hasta aquí se pudiera decir que es la historia de dónde nace el budismo. El Buda no enseñó, nunca hizo una escuela. O sea, nunca él hizo el budismo, que pasa lo mismo con Jesús, que después de su muerte y resurrección pues aparecen las iglesias, ¿no? El Buda tampoco lo hizo con esa intención de crear escuelas budistas, no lo hizo con esa intención. Después de su muerte, sus discípulos son los que empiezan a organizar en escuelas, ahora sí que en grupos sectarios budistas, hasta lo que nosotros tenemos ahora. Se ha distorsionado la información de el Buda, dándole más importancia a los rituales, dándole más importancia a otro tipo de prácticas que nos alejan, ¿no?, de esta reflexión de extinguir el sufrimiento. Entonces hasta aquí cerraríamos con esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Algún comentario? Julio, adelante. Sí, primero, eso que se denomina como Dharma, también se puede ver o estaba representado en el budismo como esa ley universal o verdades universales. Eso era más que nada como el centro de la enseñanza de este personaje, y que no se convierte en Buda hasta que llega el momento de su iluminación, ya cuando se puede de alguna forma desapegar, porque cuando vemos lo que son las 4 nobles verdades, en la segunda dice que nosotros estamos metidos dentro de esa rueda del samsara, no porque alguien nos tenga ahí, sino por nosotros mismos, porque todavía tenemos ese deseo de los placeres sensoriales. Es como que si en la vida anterior no llenamos de ese deseo o nos quedamos apegados, es como seguimos regresando y regresando, pero no es para mantenernos esclavos, ¿no? Como hay muchas personas que es lo que interpretan, que es una rueda de esclavitud, sino que más bien es para que tu espíritu se vaya puliendo hasta que llegues a encontrar este desapego y cesar esos deseos, que es lo que da la carne, ¿no? Y si se fijan, aunque está dicho de otra manera, todo esto se parece mucho a las enseñanzas tanto de Jesús, sí, como enseñanzas de Quetzalcóatl, y casi te puede decir que en la mayoría de las religiones todas tienen el mismo objetivo, que es el sacarnos de, ya sea que en unas religiones como en la cristiana se conoce como el pecado, ¿no? Que acá a lo mejor en otras se le da un término, un nombre diferente, pero todo es lo mismo. Ese pecado viene a ser el apego a los placeres, esa sed que no cesa y que es la que nos mantiene aquí en este plano, en estas reencarnaciones. Ahí a lo mejor no se puede, o más bien la gente interpretaría que esto sería como una salida milagrosa, ¿no? de la realidad, el llegar a iluminarte, pero este personaje en su historia pasa muy rápido
que se dice que son 45 años después de que comienza, después de que se aleja del reino y se empieza la vida de la Zeta. Pasan 45 años hasta el momento en donde se ilumina, donde ya puede comprender cuál es la razón que tenemos para podernos salir de ese círculo, de esa rueda. Y pues ahí esas son todas las bases, ¿no? de su enseñanza. Uh-huh. Y acerca de lo que se puede decir que fue el principio, sí, el comienzo del budismo ya como una religión. Por aquí encontré un dato que dice que la figura del emperador Ashoka fue fundamental para la expansión del budismo al convertirlo en la religión oficial de su imperio en el siglo III antes de la era común y enviar misioneros a difundir las enseñanzas más allá de la India. Entonces, como toda gran enseñanza, pasan algunos siglos, algunos años, y toda esta enseñanza pues se convierte en una religión, y ahí es donde yo me imagino que se pierde toda la magia de esta enseñanza, ¿no? Porque se empieza a dogmatizar, a llevar cada quien por su lado interpretaciones, y pues es donde sucede toda la fragmentación de grupos diferentes, ¿no? Porque del budismo yo me he fijado que hay como algunas 2 o 3 diferentes ramas. No sé, Jesús, si sepa, yo me imagino que ha de haber más, pero yo conozco, creo que son alrededor de 3 que he escuchado, y todos son budistas, nada más que son de diferentes ramas. Sí, ahorita nomás me acuerdo de 2, que es la Theravada, la Mahayana, y no recuerdo bien la otra. Son 3, y de esas 3 surgen todas las escuelas que conocemos. A mí, en mi punto de vista, si ustedes me preguntan, oye, ¿y cuál tú has visto que es, por ejemplo, la más limpia, que podemos extraer bien la información del budismo? Pues para mí es el budismo Zen. Es un budismo vietnamita que hace muchas comparaciones con las enseñanzas de Jesús y las del Buda. Entonces, si me preguntan, pues yo les daría ese consejo, ¿no? Que estudiaran el budismo Zen. Hay un maestro muy, muy, muy famoso que es Thich Nhat Hanh. Por ahí hay muchos libros de él. Y yo considero a él un maestro en nuestra época, pues, iluminado. Según las enseñanzas del Buda. Según las enseñanzas del Buda, claro que sí. Entonces, yo les recomendaría ese. Libros de budismo Zen, escuelas de budismo Zen, información sobre el budismo Zen. Yo por ahí les invitaría a que puedan investigar un poquito más. Aquí también algo que se me pasó y que es importante es que muchas veces pensamos, bueno, las 4 nobles verdades y sobre todo la rueda del Dharma, que es el camino óctuple, pues son las enseñanzas del Buda. Y aquí hay algo interesante porque el Buda dijo, yo no las inventé, yo no inventé la rueda del Dharma o el camino óctuple. Esas verdades ya existían. Yo simplemente las encontré. Eso es lo único que yo hice en mi introspección. Encontré la rueda del Dharma y se las expongo pues a todos ustedes, invitándoles a que lo practiquen. Si ustedes lo practican, van a extinguir ese sufrimiento psicológico. Y probablemente no en esta vida, él siempre hace mención, tal vez no en esta vida, pero van a mejorar su ciclo de encarnaciones y cada vez van a ser más favorables hasta que logren la iluminación, hasta que alcancen el nirvana. Otra de las enseñanzas del Buda, cuando veía alumnos que estaban muy, muy avanzados, él les hacía la invitación de que no tuvieran el concepto del nirvana, sino que tuvieran el concepto de seguir reencarnando para ayudar a otras personas. Este tipo de pensamiento o de personas se les conoce como los bodhisattvas. Era la invitación que él hacía,
que se convirtieran en un bodhisattva en donde se reencarnaran infinidad de veces para ayudar a todo ser viviente a que pueda entender el camino óctuple y las 4 nobles verdades. Hay un discurso ahí de él muy, muy, muy famoso, se llama el Sutra del Diamante. Por ahí también lo tengo en mi canal. Y si lo quieren buscar, pues por ahí pueden hacerlo. El Sutra del Diamante. Por ahí hiciste mención también de las 3 joyas, que cuando te unes al budismo, pues haces esa promesa, que tu refugio va a ser confiar en las enseñanzas del Buda, confiar en las enseñanzas del Dharma, que en este caso pues es el camino óctuple, y buscar refugio en la Sangha. La Sangha viene siendo pues la comunidad que se encuentran en ese proceso de transformación, de cambio. El Buda empieza a hacer sus grupos no para formar iglesias, no para recaudar fondos, sino porque él ve que no todos los seres humanos tienen la misma capacidad intelectual. Él realmente se empieza a preocupar por las personas porque la invitación del Buda siempre es estudien. Entonces, él se da cuenta que hay personas que estudian, adquieren conocimiento, pero no tienen esa fuerza de voluntad de la transformación. Entonces él dice, bueno, tal vez ese tipo de personas que son de un espíritu frágil, de un espíritu más débil, necesitan ser acompañadas las 24/7 de personas que sí tienen esa capacidad y que pueden enseñar a otras personas. Entonces realmente él empieza a organizar en grupos no por querer formar una iglesia, sino porque ve que hay personas que sí necesitan ayuda de estarles recordando, oye, no hagas esto. Oye, no tomes, oye, no fumes, oye, hay que ir a la meditación, oye, hay que ir a pedir limosna, oye, ahorita a las 3 de la tarde va a discursar el maestro fulano de tal, hay que estar ahí. Más que nada ese es el propósito de la Sangha. Entonces por eso hace mención de las 3 joyas, que nosotros debemos de buscar refugio, no precisamente en el budismo, pero sí en la comunidad. Una comunidad donde existan personas en las cuales pues podamos apoyarnos. De ahí surgen pues las 3 joyas. No sé qué otra reflexión hay, nada más haciendo el cierre ahí con Julio, de la mención que hace. Sí, o sea, las enseñanzas del Buda, él no las inventó. No es que él en su introspección, él dijo, yendo así por este camino, las personas se liberan del sufrimiento. No, él dice que esas verdades son eternas. El Buda dice, es que estas verdades son eternas, pero se han perdido por la misma degradación del hombre. Yo lo único que hice en mi introspección es volverlas a encontrar y pues compartirlas otra vez. Entonces no son las enseñanzas del Buda, son verdades que siempre han existido, pero a través de la violencia, a través de la corruptibilidad que tiene el hombre, pues se pierden. Pero siempre hay personas que las vuelven a encontrar y las vuelven a compartir. Ahí cerrando ahí con apoyando un poquito el comentario ahí de con Julio. Ok. Bien, bueno, yo también al respecto, Jesús, como comenzamos esta charla, que si era una religión o una filosofía, esta corriente, bueno, pues no pude evitar recordar aquella secta en la que algunos de nosotros estuvimos de Niño Nuevo. De hecho, ellos ya también se han conformado como una iglesia. Y así como decía, ¿no? Con el propósito de establecerse, digamos, legalmente, ¿verdad? Ya sea para el pago de impuestos o por los donativos que están recibiendo, quizá, si no fue de manera, porque no lo sé, de manera voluntaria, pues por ahí igual les haya caído Hacienda, no lo sé, pero ya se instituyeron como una iglesia, y así se llama el Templo Verbo de Cristo. Entonces, ¿cómo van tomando, ¿no? Ese tipo de mensajes proféticos, mensajes de avatares que han venido compartiendo información, van acaparando toda esa información y ya nada más de pronto, ¡zas!, se convierte en alguna iglesia con toda su temática, ¿no? De rituales, de
cosas, ¿no? Meditaciones, oraciones o lo que tengan que hacer, cómo van ascendiendo dentro de esa secta o de esa iglesia, o igual lo habrían hecho también por mucha, la verdad, mucha crítica que se hizo a esa secta. Entonces, como para quitarse ese estigma, ¿no? De que es una secta, pues mejor vamos a ponernos que somos una iglesia. No lo sé, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, eso quedó clarito, ¿no? ¿Verdad? Con lo que tú nos explicaste, Jesús. Y bueno, también esto del sufrimiento, ya ves que yo también en un inicio comentaba que esto del budismo se ha convertido dentro del New Age, una mezcla loca que han hecho. Y hablando del sufrimiento, yo he visto a personas que practican, digamos, todo esto de la nueva era. El sufrimiento lo ven como, ¿cómo decirles? Como que es algo, es nuestro destino, como que es algo que nos va a tocar vivir precisamente por cuestión de vidas pasadas, por reencarnaciones. Y si estamos aquí sufriendo en este momento, en cualquier ámbito, es porque nos toca. Pero ellos lo ven como, ya ven cómo son en el New Age, ¿no? Que para todo hablan ellos, yo soy amor, yo doy amor, yo aquello, yo soy luz, para todo eso. Entonces, como que están mezclando esto del sufrimiento, como que me tocó vivir, y incluso muchas personas se expresan, porque yo las he escuchado como que, bueno, pues si no tengo trabajo, pero si estoy enferma, no importa, tú debes de dar gracias, ¿verdad? Por el sufrimiento, abrázalo, convive con él, casi como que bésalo, gracias por... Ok, yo entiendo, como tú decías, es un trabajo, el trabajo interior es una introspección, el conocernos, hacer una autoobservación de nosotros mismos. ¿Por qué me está pasando esto? Hay que identificar esas partes, ¿verdad? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no tengo suerte, no sé, por ejemplo, para encontrar un marido? ¿Por qué no tengo suerte para encontrar un trabajo? ¿Por qué todo el tiempo estoy enfermo? ¿Por qué esto? Pero yo digo, no como en el New Age, ¿no? Como que, ay, bueno, pues voy a abrazar la enfermedad, voy a abrazar mi mala suerte, No, si estamos haciendo ese trabajo de introspección, bueno, vamos a detectar esos errores, esas fallas que estamos haciendo, y de esa manera poder salir del sufrimiento, ¿no? De hecho, anoche nosotros tuvimos nuestra charla presencial aquí en San Luis Potosí con un grupito de personas con los que comparto, y estábamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar para darnos cuenta con ese tipo de acciones? Y puede ser la meditación. Y digo, en estas corrientes, ¿no? Se habla mucho de la meditación, pero yo comentaba, vamos a hacer una meditación, pero como una introspección, no algo por allá externo, no algo de estar pronunciando, no algo de adquirir herramientas para allá por fuera, como para... En el New Age decían, vamos a elevarnos, vamos a ascender espiritualmente, pero con prácticas. No. Si vamos a eliminar ese sufrimiento, hay que detectar en nosotros qué está pasando, ¿verdad? Y de hecho también yo comentaba que esto, no sé si tú has escuchado, Jesús, acerca de la medicina germánica, y tiene mucho que ver, porque ahí en la medicina germánica fue un doctor y científico que estudió esta parte. Él fue alemán, y él hablaba que mucho de nuestras enfermedades, pudiera ser una muerte temprana, ¿verdad? Era porque nosotros no podíamos manejar ni nuestras emociones y ciertos conflictos que se podían presentar en la vida de cada uno de nosotros. Tal como más o menos me recordó ese pasaje que tú estabas describiendo cuando salió Buda del palacio y vio diferentes situaciones en el carruaje cuando él iba en su camino, ¿verdad?
Y es eso lo que nosotros no podemos detectar, porque estamos tan inmersos en la rutina, en el trabajo, en todo lo que nos ofrece el sistema, que no nos damos cuenta. Entonces, si nosotros supiéramos manejar esas emociones o esas situaciones, pues no pudiéramos evitar también de esa manera la enfermedad, o sea, no avejentarnos tan una edad tan temprana. Entonces, bueno, pues yo voy tomando, ¿verdad?, todo lo que nos has compartido, y hay personas que sin saber, que decir, que ni siquiera decir, no sé ni quién es Buda, pero lo están haciendo, lo están llevando a la práctica. Fíjate, ¿verdad? O sea, eso es lo bonito. Y qué bueno que también tocaste esto del samsara, porque al igual que en la corriente del gnosticismo, Jesús, allá se habla, por ejemplo, que la reencarnación es una trampa, ¿verdad? Y en el New Age, por ejemplo, cuando tocan el tema del samsara, pues más o menos te habla de lo mismo, ¿no? Que tienes que salir de la rueda del samsara, pero ellos lo ven como en una cuestión como que tienes que escapar del paso de estar continuamente reencarnando. O sea, como que si ya en esta vida tú ya encontraste como Buda la iluminación, pues ya, hombre, ya, para que ya no vuelvas a regresar, ya no vuelvas a reencarnar. Entonces, eso en ignorancia, pues no se puede hacer, porque es una ley, ¿no? Entonces, no sé si ahí pudieras comentar un poquito más acerca del samsara, porque yo también entiendo que no nada más sería como para la siguiente reencarnación, sino podemos hacer esa misma vuelta de situaciones aquí mismo, en esta vida. O sea, si nosotros no aprendimos de cierta situación, pues la vida se encarga de otra vez volver a presentar la situación, como para que pudiéramos aprender. No sé si es así, Jesús. Sí, mira, el tema del samsara, obviamente aquí, como lo estamos tocando en el tema del budismo, volvemos a encarnar, que era lo que mencionaba Julio, no porque sea una trampa y que haya alguien externo que diga, pues Jesús me cae gordo y aunque haya hecho las cosas bien, lo voy a volver a meter en el ciclo de reencarnaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede según la visión budista? Es que nosotros seguimos con ese deseo y seguimos con esos apegos. Por ejemplo, en el caso de, si morimos en ignorancia, si no tenemos nada de este tipo de conocimientos, e incluso conocimientos básicos como por ejemplo que te puede brindar una iglesia, de que no debes de tomar, no debes de fumar, pórtate bien con tu esposa, o sea, lo más básico que te enseñan en una iglesia, aún así mueres en ignorancia. En ese proceso de la muerte, ¿qué es lo que llegas a pensar? Llegas a pensar en frecuencias muy bajas, en el sentido de decir, no manches, o sea, estoy viendo a mi hermano desde este mundo astral, desde este otro lado, y estoy viendo que él pues toma, o sea, siempre está feliz, aparentemente, ¿no? En la ignorancia pensamos eso. Él está feliz, tiene sexo con diferentes mujeres. Yo ya tenía como 9 años que ni tenía relaciones sexuales. Me gustaría regresar otra vez, pues, para tener más relaciones sexuales. Me gustaría regresar otra vez para ahora sí tatuarme. Sí tenía ganas de tatuarme y nunca lo hice. Sí lo haría. Si volviera a encarnar, sí lo haría. Y no es que haya alguien influenciándonos para que volvamos a encarnar, según la visión budista. Eso es lo que trata de explicar el Buda. Sino que nosotros en nuestra ignorancia nos volvemos a introducir en este círculo porque somos ignorantes, porque estamos apegados a deseos mundanos, a placeres mundanos, y volvemos a entrar y encarnamos en condiciones igual que cuando morimos. O sea, si nacimos en una condición en la que a lo mejor, no sé, nuestro padre, o vivimos en un barrio muy pobre y no hicimos nada por cambiar, por mejorar, porque siempre fuimos ignorantes, vuelves a encarnar en esas mismas situaciones, en esas mismas condiciones. O sea, esa misma condición te debe de ayudar a despertar la condición en la que estás viviendo y decir,
no, pues no estoy a gusto. No estoy a gusto con lo que me enseñó mi papá acerca de la vida. No me gustó cómo ver a mi madre que a pesar de que estaba casada, pues se iba con otras personas. No me gusta. No me gusta. Yo quiero cambiar mi vida. Y no necesita conocer de budismo, no necesita conocer de hinduismo ni de gnosticismo, sino que hay algo dentro de él que le incita o que le invita a esa transformación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona en su próxima encarnación? Pues cambia su vida, ¿no? Obviamente sin unirse a ninguna iglesia, sin conocimientos básicos, simplemente por ese sentir de que no le gusta su condición de vida, se mete a estudiar, encuentra un buen trabajo, da una vida diferente a sus hijos y en el momento en el que se muere, otra vez muriendo en ignorancia, pero en esa misma ignorancia ha ido mejorando, se le encarna en una situación completamente diferente. Obviamente esta visión que estoy explicando es budista, no estoy generalizando de que sea, por ejemplo, en la gnosis, que sí es completamente diferente. La visión gnóstica de la rueda del samsara es diferente porque incluso en la gnosis se condena el cuerpo físico como el culpable o como la prisión de que nosotros estemos sufriendo, exacto. La gnosis sí lo denuncia muy claro y dice, no, es que el culpable o la cárcel es el cuerpo físico. Y en el caso del budismo no. En el caso del budismo simplemente dice, bueno, hay enseñanzas que a través de la ignorancia pues practicas, ¿no? Por ejemplo, el sexo desenfrenado, comer cosas que no son saludables para nuestro cuerpo, ser violentos al estar haciendo una negociación. El Buda siempre dice, tal vez ese es un conocimiento que se le enseñó desde niño, pero está mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aprender conocimiento, que la sabiduría lo lleve a esa transformación y que disfrute su nueva vida como un hombre nuevo en el sentido de que ha reconocido que se ha equivocado y que cambie, pero nunca condena al cuerpo físico, o sea, nunca se condena de que sea una prisión, que sea una cárcel, que sea algo maldito. El budismo no lo hace, al contrario, sino que lo ve como una parte, por ejemplo, la existencia del universo. En nuestra mente humana ordinaria, según el budismo, dice, pues hay cosas que debemos estar conscientes y tener los pies sobre la tierra que no las entendemos. No para todo hay respuestas, eso es lo que trata de enseñar el Buda. No para todo hay respuestas. Lo que nosotros podemos ver, escuchar, tocar, oler, o sea, todo lo que está a nuestro alcance de nuestros sentidos, eso sí podemos entenderlo, eso sí podemos interpretarlo. Entonces, el que los hombres existan muy probablemente fue por causa y efecto. El que nosotros tengamos un cuerpo que envejece, que se enferma y que posteriormente le llega la muerte, pues fue por causa y efecto. No es que exista alguien que haya introducido un germen de error. O sea, el Buda siempre trata de poner los pies sobre la tierra y ¿sabes qué? No te enfoques en eso. No te enfoques en eso. Enfócate en que te has dado cuenta que te has equivocado y que quieres cambiar tu vida. En el momento en el que cambias tu vida, disfrútalo. O sea, sé feliz. Sé feliz, ama a tus seres queridos, ayuda a tus semejantes. Ahí es donde se encuentra la verdadera satisfacción, la felicidad de existir, de vivir, ayudando a otras personas, amando a tus seres queridos. No te preocupes qué va a pasar mañana, qué va a pasar con la rueda del samsara. Es obvio que en consecuencia vas a recibir una mejor vida en una próxima encarnación. Y por ejemplo, en el caso del gnosticismo, pues sí, ¿no? La rueda del samsara condena, hasta pareciera que lo sataniza el cuerpo físico como la cárcel, como lo peor, como el peor error que haya existido. Y por ejemplo, en este sincretismo que nosotros estamos haciendo como investigadores, pues estamos tratando de sacar la información para juntar las piezas y hallarle un sentido que realmente también nos continúa ayudando en esa transformación. Obviamente, pues de mi parte, o sea, teniendo una visión ya ahora fuera de todas las corrientes, pues yo no tomaría en ese tema del círculo del samsara, yo no tomaría el tema como lo exponen los gnósticos, porque no me trae paz. Al contrario, o sea, me trae un tormento mental de decir, pues sí, este cuerpo es corrupto y todas mis debilidades se las voy a echar al cuerpo. Es que el cuerpo ya trae el germen de error.
es que Yaldabaoth ya creo, pues no, o sea, no es así. O sea, el proceso de la transformación no es así. La idea es observar diferentes visiones de este tipo de temas y decir, ay, pues yo conecto más con la enseñanza del Buda y creo que me voy a ir por ese lado. Ah, este tipo de tema pues me conecta más con el hinduismo, como que le hay un poquito ahí más de reflexión y pues me voy por este lado. Pero querer forzar ahora sí que un pensamiento budista y un pensamiento gnóstico de que se puedan entremezclar y de ahí sacar una verdad, pues la neta sí está Eso no se difícil. puede. Siempre vamos a estar en conflicto, siempre. Sí, y eso lo comenté porque pues así en el New Age, al tomar parte de la gnosis del budismo, pues ahí te lo venden, ¿no? Como eso de que vámonos de aquí, yo decido ya no reencarnar o vámonos todos a la quinta dimensión. O sea, ahí está la locura, ¿no? Ahí está el engaño, ahí está la manipulación. Cómo van tergiversando precisamente en ese sincretismo que van tomando de aquí, toma de allá. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo más ahí, Jesús, respecto al budismo. Quisiera compartir algunos saludos y si no hay preguntas, pues igual podemos pasar al tema del hinduismo.